Pedro. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Un placer además hacer la entrevista físicamente juntos. Sí. Así que, guay, muy contento de estar contigo aquí. Mucha ilusión también para mí. Ahí desde que me lo propusiste, la verdad es que un placer. Así que... Bueno, Pedro es médico y compañero en atención primaria. Y hoy queríamos darle una vueltecita a todo el mundo de la salud pública y de la atención primaria, ¿no? en concreto. Antes de eso, cuéntanos un poco sobre ti, quién es Pedro, qué quería hacer de pequeño ese niño que terminó siendo médico, que terminó en un centro de salud. Es una pregunta profunda ahí para empezar. ¿Quién es Pedro? Vamos a definirlo ahí un poquito a raíz de las cosas que hago. Soy una persona que soy muy inquieto, ¿vale? Desde siempre. Al principio la actividad que mejor se me daba y que más talento yo creo he tenido de toda mi vida era jugar al fútbol, y de hecho llegué a jugar en la selección de Madrid de fútbol sala. Si alguno de mis compañeros le envío un saludo, llegué a ser capitán del equipo de fútbol sala de la Comunidad de Madrid. Y muy ilusionado, ganamos varias ligas, además siempre en el último minuto, como haciendo remontadas ahí, algo precioso. Luego me metí en el tema de la medicina, que luego hablaremos ahí un poquito de eso. Empecé a practicar Zen porque me hablaron de un grupo de Zen en Guadalajara y la verdad es que es una actividad básica de mi vida. Probé hacer teatro, canto, que estaba asociado, luego lo terminé dejando. Llegué a hacer un concierto ahí en el Café Berlín, que para mí fue un subidón ahí, un espectáculo tremendo. El Café Berlín en Madrid, que yo soy de Madrid. Y he sido cooperante, he trabajado en Davao, en la tercera ciudad más poblada de Filipinas, en Tinduf, en el desierto del Sáhara, dos experiencias súper recomendables. A nivel médico profesional y a nivel humano, de conocer realidades diferentes y personas y auténticos héroes que están allí. Luego me metí a la inversión porque por esta inquietud y la libertad financiera pues también me enganchaba. Hice un curso de coaching, un máster de coaching que dura un año en Cibsen, también súper recomendable, y ahí me cambió mucho. Incluso cosas profundas mías, la escucha, la relación con los pacientes, incluso la relación con mi pareja, con mis amigos, con mi familia. Y ahora estoy empezando un emprendimiento con el tema del coaching, ¿no? Para poner en marcha esto y, bueno, monetizar también ese aprendizaje. Y viajero, bueno, hay muchas actividades. Polifacético. Polifacético. Vamos por parte. Futbolero. Futbolero, al 100%. Madridista, perdón, para los que... Sí. Dejas el fútbol y empiezas a estudiar medicina. La medicina te empieza a atraer desde antes, compaginas. Muy buena pregunta ahí. Yo... la selección de Madrid la tuve que dejar porque mi madre me dijo: Pedro, hay que estudiar. Y yo decía: mamá, pues si yo no voy a dejar los estudios, yo voy a seguir estudiando, pero el fútbol, ¿por qué no? Y mi madre se puso tajante, en plan, ahí, bueno, muy directiva, y al final lo dejé. El fútbol a nivel, digamos, más de élite. Sí que seguí jugando al fútbol, con mi colegio, y amateur, en plan con los amigos. Y el Inter Movistar y la selección española de fútbol sala se perdió un jugadorazo. Sí, gracias. Has dicho Zen también. ¿Cómo llega el Zen a tu vida? ¿Por qué? Pues de esa inquietud, que yo creo que algo se ha reflejado en esta parte de la entrevista, claro, está muy bien porque me provee de muchísima energía para conseguir cosas, pero también un poquito de maremoto ahí dentro, ¿no? Entonces, yo siempre he estado buscando, de alguna forma, equilibrar. Está genial tener un reactor nuclear ahí en tu interior, pero no puede ser que haya una reacción en cadena, ¿no? Nuclear, que te autodestruya, entre comillas. Entonces, al principio empecé con el yoga, y sin embargo, a mí en concreto, el yoga es súper recomendable, pero a mí en concreto no me funcionaba. No me bajaba tanto. Y un antiguo profesor del colegio, que estaba metido en un grupo Zen,
me recomendó, pues yo estoy en este grupo, tal, vi un poco y a mí siempre me había llamado la atención las artes marciales y todo el tema del autocontrol, de la disciplina, y dije, vamos a probarlo. Y al principio lo rechacé con toda mi alma, dije, yo no vuelvo aquí, esta gente está mal de la cabeza. Y sin embargo, poco a poco en mi vida sí que he ido viendo que en pequeñas crisis que he ido teniendo me asentaba muchísimo y me daba una fuerza y me daba un complemento que en esa efervescencia y ese reactor nuclear me servía para encauzar toda esa energía. Al final, la potencia sin control se descontrola, la potencia controlada es una maravilla. Claro, es la clave. Ahí está. A lo mejor nos hemos adelantado. Cuéntanos un poquito qué es el Zen, para los que no lo conozcan. Pues el Zen, madre mía, como me escuché mi maestra me va a decir, ni de broma, ¿no? Pero... no, el Zen, Zazen en japonés, sería estar a solas con el misterio, ¿vale? Entonces, el misterio al final es la vida, ¿no? Incluso tú y yo, que somos enfermero y médico, que estudiamos biología, sí, lo estudias, pero dices, bueno, es que es una maravilla, ¿no? La célula en sí misma, el cómo funciona la microbiota, todo ese universo de cosas funcionando como una sinfonía es increíble, ¿no? Y eso es, para mí es un misterio. Entonces, el ponerte a solas con el misterio es precisamente entregarte al milagro, entre comillas, de la vida, ¿no? Que a veces, con tanta tecnología y tanto desarrollo, nos hemos desconectado de nuestro origen, que sigue siendo natural, ¿no? Y pensamos más que vivimos. Y el Zen lo que te lleva es a vivir, y parte de la vida es pensar, pero no es la parte quizás más importante ni siquiera. Sí, es una de las actividades, pero es una más. Se respira, se come, se hace el amor, se huele una flor, y al final eso tiene una fuerza que si estás viviendo en el pensamiento te la estás perdiendo. Conexión con el presente. Conexión con lo que estás haciendo, conexión con la respiración, si estás comiendo, conexión con tu comida. Exacto. Y si estás en el campo, pues lo que decía, siente los olores, siente es un poquito la filosofía lo que te educa a hacer el Zen. Y calmar, claro. Sí, claro, porque al final los monjes budistas hablan de la mente de mono, ¿no? Y la mente de mono es la que va saltando de un lado a otro, ¿no? Pues en mi caso quizás de cooperante a emprendedor, luego a inversor y luego a médico y luego a... espérate, y aquí... ¿Pero quién soy yo, no? Y en esencia eres mucho más que todo eso. Y la mente educada no es tan de mono como de humano, pero de humano con mayúsculas, de ser presente. Sí, y es que venimos evolucionando que la mayor parte de toda nuestra historia como seres humanos, los pensamientos no pueden ir mucho más allá del día a día o del momento para buscar comida, para escapar, para buscar el refugio. Y eso que inconscientemente hacíamos antes de estar centraditos en lo que nos tocaba en el momento, quizá ahora tenemos que buscar estas estrategias que a algunos les funciona el Zen, a otros les funciona el yoga, a otros la meditación y a otros pues, tomarse un café mirando por la ventana, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que buscar esas estrategias para calmar, ¿no? Calmar y volver al día a día, que en esencia es para lo que estamos hechos. Qué bueno. Sin quitar en ningún proyecto, ¿no? que se nos pueda pasar por la cabeza, pero bueno, necesitamos el momento de ahora. Exacto. Ajá. Qué bueno. Más cositas. ¿Y a la medicina al final cómo te acercaste? Pues también muy buena pregunta. El médico de familia, bueno, en aquella época sí, porque ya medicina de familia empezó en los 80 más o menos. Y el médico de familia de la familia que teníamos cuando yo era pequeñito era un tío de estos que estás con él y estás a gusto, ¿no? Estás como, te relajas, disfrutas, tiene una voz preciosa además, ahí como grave, como muy tranquilo, era una gozada. Y yo, fíjate que yo incluso me tocaba ir a pediatría, yo no iba al pediatra, pero yo iba a acompañar a mi madre a ver a este, porque a mí me llamaba muchísimo la atención. Y yo creo que a raíz de eso, porque en mi familia no hay médicos, yo no tenía un entorno en el que tuviera una figura de referencia,
pero mi primera figura de referencia, además médico de familia, era esa que yo empecé a decir desde muy pequeñito, yo voy a ser médico, ¿no? En plan de... Yo quiero hacer algo parecido a este tío. Sí, ¿no? sí, haga lo que haga. Y si hubiera sido trapecista, yo quiero ser trapecista. Qué bien. Bueno, pues vamos a aprovechar ya la inercia y hablamos de la medicina de familia, del médico de cabecera, que lo recordarán, ¿no? Algunos. Y con esto, bueno, la sanidad en España, que venimos defendiendo durante muchos años, que tenemos la mejor sanidad del mundo, quizá empecemos ahora con alguna duda, ¿no? Sí. Entonces vamos a hablar de lo bueno, de lo malo, de lo que tenemos, y un poquito más adelante a ver si podemos meter perspectiva de futuro o cómo podríamos mejorar, que siempre hay que ir hacia adelante, ¿verdad? Voy a empezar dando datos que he buscado para esta entrevista y que ponen un poquito en relieve los agujeros que tenemos como sanidad o como sociedad, ¿no? Al final, ¿dónde estamos yendo? Dentro de los fármacos más consumidos en España, que no estamos tan distanciados en el resto del mundo occidental, aunque en algunos sí que nos llevamos el primer puesto, desgraciadamente, encontramos, por ejemplo, ¿no? Y empiezo a decir, dentro de lo que más consumimos están los analgésicos y luego fármacos, digamos, psicológicos, psicolépticos, ¿no? Primer y segundo puesto, analgésicos y los que tienen que ver con la psicología. ¿Dónde gastamos más? En fármacos utilizados para la diabetes, en fármacos utilizados para bajar los lípidos, los fármacos para el colesterol, ¿no? Las famosas estatinas. Cuarto puesto de los que más gasto tienen, otra vez, los psicolépticos. Seguimos con datos. Ya por principio activo, a mí me llama la atención que gana el omeprazol, que yo creo que lo conoce prácticamente todo el mundo. Se han vendido 50 millones de paquetes, de cajas blister. Se vendieron en el año 2017, son datos del año 2017. Seguimos, como habíamos dicho, el segundo es el paracetamol, que entra en concordancia con los analgésicos, simvastatina, estatinas, es decir, fármacos para controlar el colesterol, y ya, séptimo puesto, lorazepam, ansiolítico. Pero es que encontramos en esos puestos de cabeza el alprazolam, lormetazepam, diazepam y todos los cepam, ¿verdad? Sí. Y luego, lo mismo ya por subgrupos químicos, es decir, para qué se usan, ¿no? Vuelven a estar en cabeza antiulceroso, lo que decíamos del omeprazol, hipolipemiantes, es decir, para el colesterol, y tercer puesto, otra vez ansiolíticos. Estos son datos de 2017, pero es que nos dice el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos que durante la pandemia, durante el confinamiento, en el 2020, aumentó entre un 10 y un 15% el consumo de ansiolíticos y antidepresivos. Y escucho, además, al doctor Antonio Cano Vindel, que es un catedrático de Psicología de la Complutense, y cito textual: estamos intentando resolver problemas emocionales o laborales con dopaje, en lugar de aprender a manejar el estrés en la vida cotidiana. Antonio Cano Vindel es catedrático de Psicología, pero yo añadiría, estamos utilizando fármacos para todo. Nos gastamos un montón de dinero en fármacos para diabetes, nos gastamos un montón de dinero en hipolipemiantes, es decir, para controlar el colesterol, y bueno, nos tomamos el omeprazol como caramelos, intentando solucionar dolores de tripa, ardor, que no sé si la solución iba a ser un omeprazol, ¿verdad? Entonces, parece que tomar muchas pastillas es cuidarse, pero creo que es todo lo contrario. Claro. Y el foco debería ir para hacia otro lado. Sí, además, fíjate, ¿no? Qué curioso, porque el consumo de omeprazol muchas veces se utiliza para acallar un síntoma que el cuerpo en realidad, como te habla con síntomas. Y tú lo que estás haciendo es, no estás solucionando nada, estás dando un inhibidor de la bomba de protones, que veremos si está indicado o no, ¿no? En cada paciente hay que verlo.
pero en realidad lo que estás haciendo es acallar el síntoma, porque muchos de los pacientes que consumen omeprazol mejoran con una dieta, con unos hábitos, con unas rutinas, que al final eso nadie se enriquece, nadie va a hacer anuncios en la televisión promoviendo estas cosas. Se puede formar uno y se debe formar, pero hay muchos intereses económicos detrás que apoyan toda esta subida de consumo. Y hablo de los omeprazoles, y has hablado tú, ¿no? El consumo de benzodiazepinas, psicolépticos, bueno, todo este tipo de medicaciones, que es un auténtico negocio brutal el que hay, no solo en España, a nivel mundial. En concreto el omeprazol, que entra dentro del grupo de los inhibidores de la bomba de protones, que esto significa inhibir el ácido del estómago, pero al final el uso crónico nos lleva a patologías que seguramente sean mucho peores que por las que lo estás tomando o por lo que empezaste a tomarlo, que se podía haber controlado con hábitos de vida. De hecho, hay bastantes estudios advirtiendo, ¿no?, de los peligros del uso crónico de omeprazol y derivados, ¿no? y parecidos. Segundo, ¿no?, lo que decíamos, ¿qué manera de medicalizar, de parchear problemas del día a día, ¿no? Los antidiabéticos, los hipolipemiantes. Bueno, este grupo, incluso ya pasándonos un poco a los antiagregantes, ¿no? El Adiro, que sería para prevenir trombos, es que son fármacos que clarísimamente se evitan teniendo unos hábitos saludables y sin hacer locuras. Sí, ¿no? Pero vamos al fármaco. ¿Qué te encuentras en la consulta? ¿Qué dificultades tienes? La gente viene, vamos a decirlo entre comillas, educada para que tú les pautes un fármaco. Tú no tienes tiempo para dar otra solución y dices, mira, tómate la pastilla y nos apañamos así. ¿Por dónde va el tema? Pues vamos a partir de la actitud que llega del paciente, ¿no?, que llega a la consulta muchas veces. No sé cómo será la audiencia de tu podcast, ¿no? Seguro que tienen una formación y una idea muy diferente, pero la realidad en el día a día es que en la consulta llegan demandando fármacos. Llegan a pedir, pastilla de la felicidad. Eso me acuerdo que me lo dijo una chica de 21 años que había pues tenido un problema, ya ahora mismo no me acuerdo si lo había dejado con su pareja, tal, y dame una pastilla de la felicidad. Y yo me acuerdo que la dije, a ver, espérate, vamos, ahora veremos si te doy la pastilla de la felicidad o no. Pero si tú lo acabas de dejar con tu pareja y... ¿Qué reacción te parece más normal? Estar, triste, normal, no te digo tener ideas de muerte, no tener, ¿no? Un duelo patológico no era, ¿no? Algo muy grave me tiene que pasar para que si pierdo un ser querido o para que si lo dejo con mi novio o con mi novia, no lo pase mal, y resulta que estamos educados a que estoy con esta incomodidad que quizás me haría fuerte si lo trabajo, voy a callar esa incomodidad, no voy a aceptar ese aprendizaje que me trae asociada esa incomodidad, ese reto, ese desafío, voy a taparlo con un fármaco y entonces yo sigo con mi vida sin hacer ningún cambio, ¿no? Y llegan demandando fármacos. Están poco acostumbrados, en general, y acostumbradas a escuchar al cuerpo, que al final... es fundamental el tema de escuchar al cuerpo para todos. Si tengo un dolor, ¿qué información me está dando este dolor? Si tengo una acidez, ¿por qué? Si estoy triste, ¿qué es lo que me está faltando para que me llegue esta emoción? Que al final las emociones son las que nos llevan a las acciones. ¿Para qué voy a camuflar con ansiolíticos, con inhibidores de la bomba de protones, con a veces incluso analgésicos? No digo que haya que sufrir, pero... hay ciertas molestias que si las camuflamos no vamos a ir a la raíz del problema. Entonces, analgésico, vale, pero lo fundamental es solucionar la causa, ¿vale? Ir al origen de eso, no tratar solamente síntomas. Y creo que en general sí que nos estamos dedicando a tratar síntomas, ¿no? O el tabaquismo. Joder,
¿qué sentido tiene el tabaquismo? ¿Estoy perdiendo dinero? ¿Estoy perdiendo salud? ¿Estoy perdiendo tiempo? ¿De verdad a mí me interesa? ¿O le interesa al dueño de la tabacalera que tiene un jet privado y al que generosamente le estás donando, ¿no? Ese dinero. En ese sentido creo lo echo de menos, ¿no? Esa educación que creo que además cada vez va tendiendo a menos. Estamos en una sociedad muy, muy rápida, muy necesitada de estímulos, de ya, lo quiero para ayer. Y al final no estamos... Cuando salimos al mercado hace decenas de miles de años, no había tanta prisa, no teníamos esa... Incluso se podía hablar. Sí. Incluso te podías hablar con el tendero. Total. Sí, es verdad. Es verdad, y decías el dolor, ¿no? Pero sin embargo, los analgésicos AINES, ¿no? El ibuprofeno o, bueno, el paracetamol, están en el top de las ventas. Sí. Incluso son fármacos que no necesitan receta. Sí. Para... A una dosis, el paracetamol con 500 miligramos, que al final te tomas 2 paracetamoles de 500 miligramos, haces uno de 1 gramo, que ese sí necesita receta. Las cosas que tienen los que hacen las leyes, no hablaremos de eso. O el ibuprofeno de 400 se puede comprar sin receta. Sí. Y las personas, bueno, se toman esto, siguen con su vida, imagino que se les quitará todos los síntomas y ya no tienen más problemas. No. Lo normal es que continúan con los mismos problemas y con la química añadida. Con los ansiolíticos, antidepresivos, está pasando lo mismo. Las curvas son hacia arriba. España está a la cabeza, además del mundo, a la cabeza del mundo en consumo de benzodiazepinas recetadas, o sea, de forma legal. ¿Qué está pasando? Es indudable que la pandemia, la situación que hemos vivido recientemente y que parece que se va encarrilando, pero veremos, ha influido, sí que influye situación económica, pero ahí hay un componente que es fundamental y que es la responsabilidad individual de tomar las riendas de nuestra vida. Y al final, ahí entra decisiones individuales de cada persona. Y es verdad que no estamos en una sociedad que favorezca esa responsabilidad y esa formación, porque es verdad que tú ganas responsabilidad cuando tienes suficiente formación. Va aparejadas las dos cosas. Y creo que estamos, o mi sensación por lo menos, es que estamos yendo hacia abajo de delegar responsabilidades que son nuestras. Nos quejamos mucho, y también me lo digo a mí, que a veces me quejo de situaciones concretas, de la consulta, de no sé qué. Vale, genial. Una vez que te has quejado, una vez que ya lo has aceptado, esa situación, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago yo? Ya no echo la culpa a tal o cual político, tal o cual gestor. No. ¿Yo qué hago? Y eso es un sitio que es sagrado. Ahí yo puedo motivar, en mi consulta sí que soy bastante motivador, pero ahí es el paciente el que tiene que tomar la delantera. Sí, hay un tema que a mí me cabrea en especial, ¿no? Que cuando el paciente ya ha dado ese paso, yo no puedo seguir así, y acude a la consulta de un médico, ¿no? Tampoco tenemos demasiadas herramientas, bueno, no sé si herramientas, tiempo seguro que no, para dedicarle a la persona, porque estamos criticando el uso de analgésicos, el uso de cualquier tipo de medicación para intentar solucionarlo, educando, cambiando hábitos, y sobre todo haciendo mucha pedagogía, acompañando a la persona para que se conozca a sí mismo, para que entienda los síntomas, para que ver por dónde puede venir y qué puede cambiar. Pero ¿cuántos pacientes ves al día en 6 horas y media? Pues... De media. De media andaré intentando ser conservador, tirando a la baja, pongamos 50 pacientes, pero sí que es muy habitual el tener 50 y tantos pacientes. Teóricamente la consulta dura de 8 a 3, ¿vale? Entonces son 420 minutos. Claro, vamos a hacer el cálculo fácil, si son 60 pacientes,
al final, yendo a 7 minutos, y 7 minutos cronometrados ahora, si estáis en casa donde sea cronometrados, 7 minutos a qué da tiempo. Muchas veces nos traen, la media son 2, 3 problemas que quieren resolver en esa consulta. O sea que tocaríamos a 2 minutos 20 segundos para primero escuchar la situación del paciente, explorar y luego recomendar un tratamiento. Es imposible. Yo alguna vez me hago seguimiento ahí con este tema inquieto, no, a ver, ¿cuánto tardo de media? Y yo en realidad, de media, y rentabilizando cada segundo, tardo 7 minutos y medio por paciente. Lo cual significa que esos 30 segundos de más que estoy acumulando por paciente, significa que yo llevo un retraso brutal en la consulta. ¿Tú alguna vez lo has sufrido? Y es verdad, ¿no? He llegado a tener 3 horas de retraso en la consulta de atender un paciente que estaba citado me lo invento, a las 12, a las 3 de la tarde. 3 horas de retraso. ¿Por qué? Voy a seguir con el ejemplo de las benzodiazepinas, ¿no? Yo en recetar un lorazepam tardo más o menos 20 segundos, más o menos. Bueno, en recetar incluso menos, 10 segundos. En explicar pauta descendente, que sería lo que habría que hacer, porque las benzodiazepinas más allá de 1 o 2 meses no han demostrado eficacia, ojo, los consumos crónicos. De hecho, perdona que te corte ahí, creo que no está recomendado su uso más de 3 semanas. Hay gente, años, sí. años con... Y ahí tienes una adicción que es brutal. Claro, hacer una pauta descendente... Ahora quítaselo. Total. Explicar esa pauta descendente que habría que hacer me cuesta más o menos 40 segundos o algo así. Pero explicar los hábitos que evitarían tener que tomar la benzodiazepina me cuesta aproximadamente 8 minutos. Y eso es un solo motivo de consulta, ¿vale? Hablamos de ejercicio físico, hablamos de respiración, hablamos de diario, hablamos de herramientas que sí que existen, pero que no están incentivadas a utilizar. ¿Por qué? Pues el tema del tiempo fundamental, y luego, desgraciadamente, hay un tema que es el incentivo económico perverso de que las farmacéuticas ganan mucho dinero con este tipo de situación. Sí, porque al mediodía suele ser la hora de llegada de los visitadores farmacéuticos. Sí. Yo estoy esperando el día que llegue un entrenador físico, un entrenador personal, y diga, oye, yo tengo estos servicios, ¿me los compra la administración? Yo contrato a Marcos Vázquez, ¿no? A lo mejor ahorramos dinero, total, por muy caro que sea el entrenador, ¿verdad? Absolutamente de acuerdo. Decías, en explicar los hábitos que pueden evitar el consumo de los ansiolíticos, 8 minutos en la consulta. Pero tú haces coaching fuera de la consulta, con el mismo propósito. ¿Cuánto puedes tardar en tu consulta fuera del centro de salud? Muy buena pregunta, otra vez. Está metiendo el dedo en la llaga aquí, ¿eh? No, y tienes toda la razón. En una sesión de coaching, pues hay veces que dura 2 horas y media, fácilmente, porque salen dudas, porque, oye, ¿y esto? ¿Y cómo lo podemos orientar? ¿Y cómo lo encajo esto en la vida? Esto que está demostrado en estudios de miles de pacientes, ¿cómo lo adaptamos a esta persona concreta que tiene estas características, tiene estos gustos, tiene estas emociones, estos pensamientos, esta corporalidad? Y entonces lo que estás haciendo es hacer una medicina de precisión, hacer un tratamiento a medida de ese paciente. Y eso es una gozada, es una satisfacción brutal. Eso evita que tomemos nosotros también ansiolíticos. Forma de desahogo, sí. Estoy cumpliendo con mi vocación ahí. La medicina lenta, que lo nombra mucho también Sari Arpone, sí. También tiene distintas citas en su libro, ¿no? Es que no podemos tratar a una persona persona en todo el concepto de lo que engloba, ¿no? En 8 minutos, que era generoso, ¿no? Siendo generoso. En 8 minutos vas a la carrera. Claro, es muy complicado. Tocando todos estos temas, no sé si sabrías decirme, creo que las desventajas del sistema público de salud o de la atención primaria, incluso especializada, porque se tarda mucho en que una persona llegue a un especialista, claro, es que
en ese tiempo, ¿qué hace, no? Sí. Por otro lado, yo creo que tenemos la suerte de que tenemos una apendicitis y nos operan al momento. Tenemos un accidente cruzando la calle y tenemos asegurado que nos va a atender un equipo de profesionales como la copa de un pino. Sí. Pero de ahí a lo que decíamos antes, España a la cabeza de la sanidad mundial. Bueno, España a la cabeza del consumo de ansiolíticos, ¿no? Sí. Yo te diría, ahondando un poco en lo que estás diciendo, los profesionales, y aquí igual nos estamos tirando flores, ¿no? Pero sí que es verdad que los profesionales sanitarios estamos muy bien valorados a nivel internacional. La formación técnica que tenemos, científica, y la formación humana, el trato humano, no tiene nada que ver. En países anglosajones valoran muchísimo las habilidades que tenemos como sanitarios a nivel español. Somos potencia mundial, no solo antes hablábamos en fútbol y tal, pues somos potencia mundial en sanidad a nivel personas. A nivel del sistema no podemos decir esto. Ya no podemos decirlo porque la realidad nos quita la razón. De hecho, yo creo que tenemos un personal muy vocacional, muy bien formado a nivel fisiológico, técnico. Quizá yo me atrevo, esto es una opinión, que también el sistema desde la universidad nos lleva a lo farmacológico. Sí. Y nos salimos, cada vez somos más, pero todavía somos muy pocos los que pensamos un poquito más allá e intentamos salir del concepto clásico, ¿no? de para este síntoma, este medicamento. Y luego ya desde la enfermería sí que se debería tener ese papel de más promoción de la salud, ¿no? De prevención de la enfermedad, más acompañamiento, pero la realidad es que acompañamos en el tratamiento. O sea, yo tengo esa sensación, yo acompaño en el diabético que se tiene que pinchar insulina, le enseño a pincharse insulina. Pero es difícil que diga, oye, vamos a intentar retirar la insulina. Bueno, cualquier tratamiento, ¿no? Filtra la enfermería, pasa por ahí. Sí. Estamos dentro de un círculo de enfermedades crónicas y en cierto modo participamos en mantener aquello. Lo que decíamos, con mucha formación técnica, pero no nos llevan a visualizar, ¿no? A utilizar esa fisiología en pro de la salud y punto. O sea, siempre vamos siempre salud con fármaco, unido a fármaco. Y eso nos está haciendo tener un gasto sanitario exageradísimo. Creciente. Entonces, de acuerdo contigo, ¿no? Entonces, sí los profesionales, porque además lo que les eches, o sea, vamos por aquí. Entonces, si se girara un poquito esa mentalidad, nos ponemos a la cabeza otra vez, pero nos falta esa visión y no nos la van a dar desde arriba, ¿no? Pues hay mucho dinero de por medio. Hay que romper. Yo te voy a confesar un secreto. Yo hace poco conocí el podcast de Fitness Revolucionario de Marcos Vázquez de tal, y yo estoy aprendiendo cosas ahora de nutrición, de ejercicio físico, gracias a este podcast, entre otros muchos. Has hablado de Sari Arponen. Si ve este podcast, Sari Arponen, la saludo, que somos compañeros de residencia de la princesa del hospital, la princesa ha sido un saludo grande, pero estamos hablando de una persona que ha estudiado 6 años una carrera, 1 año de MIR, 4 años de formación, que lleva ejerciendo la medicina muchos años, con muchos años de cursos, de estudio. No puede ser que yo tenga que encontrar esta formación a nivel nutricional y de hábitos fuera de un ámbito estrictamente médico. Es más divulgativo, digamos, ¿no? Un divulgador excelente, pero llama la atención, ¿no? Claro, sí, ¿no? Y que tenemos muchos compañeros, bueno, que no lo conocen todavía, siguen con su línea desde la carrera, con la formación estrictamente académica, ¿no? Que se viene dando y no pueden ir más allá. Y no porque actúen de mala fe. Es que no saben más. Es que, claro, hablas de problemas de permeabilidad intestinal,
de microbiota, de eje intestino-cerebro, cuidado, eje intestino-pulmón, intestino-piel. Sí, ¿Esto qué es? Yo que escribo en el programa que tenemos, ¿no? Dentro de la atención primaria, bueno, pues intento dieta low carb con esta persona porque era indicado para ese momento. Incluso me atrevo con la Whole30 de paleo. Recomiendo este tipo de ejercicio físico y yo estoy seguro que eso cuando lo ven otros compañeros dicen, pero este tío te quiero de enfermero ahí, este tío que está poniendo aquí. Pero sí es verdad que con la formación que tenemos y que no paramos además de formarnos a nivel personal al final por ser curiosos y luego porque yo creo que es una profesión que tienes que estar actualizándote y te ves monitorizando fármacos, ¿no? A ver cómo tiene el INR porque tiene un fármaco anticoagulante y hay que controlar. Me vengo abajo, ¿no? Y lo que decíamos, ¿no? Si cambiáramos el sistema, el dinero que nos ahorraríamos, la salud que estaríamos dando en invertir en contratar fisioterapeutas, psicólogos, preparadores físicos, aumentar toda la atención primaria, pero más globalizada, que al final se convierte en recetarios y derivar a especialista en 6 minutos o 2.20 por problema sin decir los buenos días. Total. Y no nos metemos en el tema de productividad. Alguien realmente productivo es alguien que está muy sano, que tiene la cabeza muy en su sitio, que está tranquilo, no está con ansiedad y tomando tal. No. Es alguien que está humano con mayúsculas. La riqueza que genera, ya no a nivel del ahorro en fármacos, en intervenciones, en trasplante de pulmón, en infarto y una estancia en UCI de 15 días. No. A nivel de productividad, a nivel laboral, la creatividad que se despliega es brutal. La riqueza que da un país, esto no tiene comparación. No tiene comparación. Más cositas que teníamos para tratar. Bueno, para tratar no, para soñar. No sé si preguntarte cómo te gustaría que fuera el futuro, cómo lo imaginas. Esa pregunta me da más miedo, pero sí, ¿cómo debería ser, ¿no? ¿Hacia dónde deberíamos ir? Un poco lo hemos hablado, pero sí, poniendo los pies en la tierra. Los pies en la tierra, deberíamos hacer una cultura de la salud, como tú has dicho, mucho más global. No tanto llegar tarde y mal, en el sentido de ya aparece la enfermedad, trato la enfermedad y me gasto un pastizal aquí, ¿no? Y he esperado mucho tiempo hasta que se desarrolla la enfermedad, sino empezar desde pequeños, desde la base, con una educación sanitaria de verdad, con una educación dietética, a nivel de hábitos, a nivel de consumos de... Una educación dietética de verdad. De verdad. Que no la patrocine galletas dinosaurio. Totalmente, ¿no? La famosa pirámide de la alimentación, ¿no? Que es que tú fíjate, es que incluso la intención cuando salió, decir, vale, esto es eficiente a nivel de que no gastas mucho, tal. Bueno, pues vale, si lo quieres hacer así, pero si tienes dinero, si tienes recursos, joder, vamos a ir a lo que de verdad funciona, ¿no? No vamos a ir a esa dieta piramidal ahí un poco extraña. A nivel de ejercicio físico también, ya no solo a nivel de, no, soy muy bueno pues yo en el fútbol. No, voy a hacer cosas que me cuiden. Yo he tenido dolores de espalda que he tenido que aprender fuera del ámbito de la medicina una vez más, qué ejercicios me vienen bien. Deberíamos ser expertos a nivel, y en primaria ahí, me he hecho también la responsabilidad de decir, una lumbalgia no es derivar al traumatólogo, no es tratar con analgésicos, no es pedir una radiografía, porque casi seguro que va a ser ni siquiera una resonancia, pues que si la coges a tiempo, es que fortalece el core, hace una serie de ejercicios, entrena flexibilidad de ciertas articulaciones, pero hazlo. No esperes a que aparezca. Incluso hay hernias lumbares, que hay personas que les duele, que tienen mucha incapacidad, y hay personas que casualmente se hace una resonancia porque tocaba por otro tema y dice, tienes una hernia entre L5 y S1. Total.
y no se han enterado. Claro, entonces, ¿por qué? ¿No? Claro. Deberíamos investigar por ese lado. Luego Sí. has tocado otro tema, deberíamos educar desde pequeños, ¿no? En salud, en hábitos. Y sí es verdad que yo creo que nos falta formación. Yo sé que tú estás de acuerdo con esto, que vamos al colegio, aprendemos, bueno, no aprendemos, recitamos muchas cosas que luego no nos sirven, Sí. otras que sí, evidentemente, ¿no? Pero aprendemos de memoria, vomitamos temarios sin mucha utilidad a posteriori. Para ti, ¿qué serían las enseñanzas imprescindibles con las que se debería salir de la educación primaria, del colegio? Sí, qué buena. Pues efectivamente hemos hablado de la salud, de cuidar mi cuerpo, cómo voy a yo volcarme en otras cosas si no tengo yo el conocimiento de cómo me arreglo yo, entre comillas. Habría una inteligencia emocional, de relaciones, de gestión de emociones propias y de emociones de la relación. Ahí hemos hablado del tema del teatro. El teatro tiene una fuerza inmensa, también ahí me tira ese aspecto de mi vida. Hablar en público al menos, ¿no? Hablar en público. Sí. De hecho, hay estudios que relacionan la capacidad que tienes de hablar en público con los ingresos y con el grado de éxito que vas a tener en tu vida. Eso es clave y ahí los anglosajones nos sacan muchísima ventaja, hacen muchísimo entrenamiento en ese sentido. Formación financiera. Nadie nos enseña a manejar el dinero, nadie nos enseña lo importante que es tener una visión largoplacista de la vida, cuánto ahorro, cuánto dedico a la inversión y cuántos problemas de salud vemos porque estamos trabajando como máquinas, no podemos dejar ese trabajo y aparecen muchos problemas de salud de esa presión excesiva en el trabajo. Sí, yo creo que el conocimiento en finanzas, al final vivimos en un sistema financiero y tenemos que jugar con sus reglas. Son las reglas. De eso no nos podemos escapar. O sea, yo siempre digo que debemos incorporar a nuestros hábitos estímulos ancestrales, de donde venimos, pero que yo no quiero vivir en el Paleolítico. Ahí está. Y ahora que estamos más cómodos, que podemos incorporar además distintos estímulos ancestrales, pero las reglas son las del sistema financiero. Entonces, si las conoces, al final se traduce en salud. Por lo que decíamos, ¿no? Sí. Por falta de conocimiento, al final vemos a la mayoría de las personas anclados a un trabajo, con ansiedad, porque no puedes salir de ahí, además. Sí, sí. Y totalmente de acuerdo en lo que dices. Y vamos a dar un pasito más juntos. Si tú quieres dejar una huella en el mundo, a mí me hicieron esta pregunta una vez, la mafia rusa, que tiene una relación con el dinero excelente, puede dejar más huella en el mundo que una buena persona que quiera dejar una buena huella en el mundo, pero no tiene dinero, no tiene recursos para hacerlo. Entonces, incluso a la hora de, joder, pero si yo lo que quiero es ayudar, genial, ¿quieres ayudar? El motivo que sea. El dinero no es el problema, el dinero es un instrumento con el que te puedes apalancar para empujar esa idea. Lo que va a hacer el dinero es acrecentar las características de la persona. Si la persona es egoísta, avara, tiene un ego infernal, pues va a tener todavía más de eso. Y si la persona quiere ayudar a la gente, va a poder hacerlo mejor. Entonces, cambiar el chip de decir, el dinero es malo. Bueno, pues igual el dinero es un instrumento. ¿El coche es bueno o malo? Pues depende. Claro, si vas a 200 por hora y te estrellas, chungo. O atropellas a alguien. Pero es un instrumento que te puede servir para conseguir lo que consideres. Sí, lo que decíamos, que tienes que jugar con estas reglas, tienes que manejar dinero, porque vivimos en este mundo, y cuanto mejor sepas hacerlo, mejor. Y al final, pues como todo, ¿no? Las redes sociales pueden ser muy buenas o muy malas. Nosotros hacemos esta charla para subir las redes sociales y esperemos que sea con una buena intención, ¿no? y que sirva. Y con el dinero pasaba lo mismo. Entonces, sí, el colegio, yo creo que salud, saber hablar en público, porque te abre muchas puertas, economía básica. ¿Cómo cambiaría el futuro de mucha gente solo con eso?
Hay un tema que es curioso, que el único sitio en el que no puedes cooperar, trabajar en equipo, es la educación tradicional, digamos, que tú haces el examen, tú estás ahí haciendo el examen y ya está. Y encima si copias o si te copian es malo, ¿no? Y en cambio la vida es justo al contrario. La vida es muy raro que tú estés solo haciendo cosas, ¿no? Al final estás grabando un podcast con alguien conocido, con un amigo que estás ahí, tal. Estás trabajando en el centro de salud, en el hospital. Al final, la cooperación es necesaria. Qué raro que en el colegio no se enseñe esa cooperación. Para algunas cosas sí, pero para otras... Sí, es verdad. Yo creo que la última pregunta, si alguien nos está escuchando y le hemos convencido, dice, oye, yo quiero hacer más cosas, es verdad que puedo hacer más por mi salud. ¿Qué le recomendarías? Porque claro, hemos dicho, oye, pues es que la consulta del médico puedes que tengas suerte y des con un profesional actualizado o puede que no. Y esté actualizado o no, va a tener muy poquito tiempo para atenderte. ¿Qué hace esa persona? Pues lo primero, tomar la responsabilidad y decir, vale, no, es que debería, son las reglas del juego, volvemos a lo mismo, vale, responsabilidad, ¿yo qué hago? Primero, puedes buscar información. Cuidado porque en internet hay mucha información, hay información que es muy buena, hay información que no es tan buena. Entonces, y para tener sentido crítico tú tienes que tener una formación alta para poder saber cuándo te están metiendo algo que no es del todo cierto, te están sesgando, tienen intereses económicos. Entonces puedes buscarla. Hay una frase que también me gusta, o pagas por tus errores o pagas por tus mentores. Entonces hay una forma muy buena que es contratar a alguien que sepa más que tú de este tema en concreto, que tengas referencia, que encajes, el motivo que sea, ¿no? Que te hayan hablado de él y que esta persona te guíe un poco y te vaya enseñando para que, pues ya te digo, al final esto es ley de Pareto, ¿no? Con el 20% del conocimiento consigues el 80% de los resultados, ¿vale? Y luego tema privado, la sanidad pública lo que se pueda, porque estamos en esta situación, irían por ahí. Yo creo que huir de carteles milagro, o sea, dieta milagro, tratamientos en pocas semanas te voy a curar tu enfermedad porque no existe. Fíjate de gente que además te dé fuentes, te aconseje que sigas a otros profesionales, porque seguramente ese profesional se está preocupando para que tú mejores. El que te dice conmigo tienes la solución. Sí, ahí desconfía. Sí. Claro, y luego, por supuesto, situación urgente, situación preocupante, ahí la sanidad que tenemos es muy resolutiva. Yo creo que para eso sin problema. Sí. Y yo creo que ese es el mensaje final, ¿no? No hay duda en ir a urgencias. Para mantener la salud toda la vida tienes que preocuparte tú. Y como solo no puedes, no nos queda más remedio que buscar al profesional actualizado, al coach, a la persona que más confianza nos dé para que nos lleve de la mano en ese camino. Última pregunta que se la voy haciendo a distintas personas. ¿Qué es la salud para ti? La salud para mí, pues la salud integral, ¿no? Es más allá de la ausencia de la enfermedad, ¿no? Es estar y sentirse bien físicamente, emocionalmente, a nivel cognitivo, corporalmente, que sea algo integral, que eso al final se refleja y tiene resultados, ¿no? Primero somos y luego hacemos. Pues con la salud pasa igual, ¿no? El ser humano con mayúsculas sano, de alguna manera termina abriéndose paso. Qué bueno. Pedro, encantadísimo. Y qué bueno que haya profesionales como tú en la salud pública, fuera de ella y por el mundo. Lo mismo digo, un placer y nada, un placer ahí y que vaya bien